no puedan, digamos, se hayan perdido esta clase. Ya, entonces, como le estaba diciendo, análisis de datos cuantitativos 3 es un optativo que es continuación de análisis de datos cuantitativos 2 y que en el fondo es una asignatura que con el director de la carrera diseñamos para la gente que en el fondo estaba cursando la asignatura de datos, análisis de datos cuantitativos 2 y que por los hechos todos, que todos conocemos del año pasado, no se pudo seguir dictando, ¿cierto? Y lo que era el 100% del programa se alcanzó a dictar alrededor de un 30% o 35, 40% de los contenidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Finalmente es como yo tomé las unidades que no alcanzamos a ver, las puse en este nuevo programa y le agregué una unidad, una tercera unidad de tal manera que este, eh, este programa, ¿cierto? En el fondo viene a llenar ese vacío de contenidos que la gente, ustedes, en el análisis de datos cuantitativos 2, en el fondo no se pudo cumplir por el tema del 18 de octubre, ¿ya? Entonces, qué bueno que lo hayan podido tomar todos ustedes y se hayan, porque en el fondo apunta a llenar ese vacío, entonces en ese sentido, con este ramo se subsana esa situación y en el fondo yo me quedo tranquilo y ustedes también se pueden quedar tranquilos que si desarrollan, digamos, los ejercicios, los contenidos, las evaluaciones en el fondo y las desarrollan bien, aprueban la asignatura y en el fondo quedan su formación en análisis de datos cuantitativos 2 quedaría completada tal como está comprometida en la malla y en el perfil de egreso, ¿ya? Entonces, eso principalmente, antes de iniciar, digamos, la clase de hoy, que en el fondo va a ser una clase, digamos, de presentación del programa, ¿cierto? Vamos a revisar un poco los contenidos, sílabo, alguna fecha, etcétera, etcétera. Explicarle un poco la metodología, que bueno, que nosotros ya hemos tenido como grupo curso, entre ustedes y yo hemos tenido varias asignaturas, gestión de base de datos, análisis cuantitativo 2, ¿cierto? Entonces, siempre se mantiene la metodología, ¿cierto? De que en el fondo esta metodología tipo taller, que obviamente voy a tener que adaptar un poco a lo que es hacer clase online, pero que finalmente son, yo muestro, digamos, lo que son el tipo de técnica o análisis de datos que vamos a realizar, muestro lo que son sus contenidos conceptuales, sus supuestos, sus condicionantes, la relación entre las variables que en el fondo tenemos que tener presente al momento de aplicar una técnica para después, ¿cierto?, tener un paso práctico con una base de datos, cierto, variables, vamos procesando la base de datos y a partir de eso, en función de que la base de datos va erogando o nos va generando un montón de resultados, en función de esos resultados, en función de los valores de prueba, los niveles de significación y todas esas cosas, vamos tomando decisiones, vamos haciendo análisis, vamos realizando conclusiones, ¿cierto? Entonces, la metodología ustedes ya la conocen, digamos, es la misma digamos, de, de análisis de datos cuantitativos 2, ¿cierto? Y más o menos las evaluaciones van a ser las mismas, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacerle unos términos de referencia, les voy a plantear una problemática donde ustedes, a partir de la aplicación de la técnica, van a tener que efectivamente desarrollarla, aplicarla. Entonces, tomar las variables de la base de datos, seleccionarla, procesarla, después que en el fondo salgan los resultados y después ustedes hacen una interpretación en función de los términos de referencia, las cosas que yo les vaya a ir solicitando y después ustedes me la envían y así vamos, vamos digamos, yo voy a ir controlando, evaluando lo que va a ser el trabajo de ustedes. Eso. Ahora, dada la situación que estamos viviendo, o sea, porque en el fondo esto parece como que nada, desde el 18 de octubre hasta el día de hoy, nada hubiese pasado, ¿cierto? Pero sin embargo, no solamente Chile cambió, como diría la gente del movimiento social del 18 de septiembre, perdón, del 18 de octubre, sino que parece que el mundo está cambiando, entonces de alguna otra manera también como la universidad y como carrera nos está pidiendo que tengamos, digamos, un pequeño approach, una primera aproximación para saber cómo están los estudiantes, cómo están sus familias, ¿cierto? Y un poco más o menos saber cómo están ustedes, porque en el fondo desde el 18 de octubre después tuvimos unas reuniones súper puntuales para cerrar el semestre, pero no hemos sabido nada de ustedes. Entonces, lo que quiero yo así brevemente, en el fondo, dar las palabras, yo como aquí a ustedes los veo, a medida que vayan dando las palabras, en el fondo, no sé, pues
no sé, cómo están ustedes, cómo está su familia y eso principalmente. Y otro tipo de cosas como que estén, digamos, vinculadas a lo que puede ser, no sé, disponibilidad de internet, disponibilidad de ¿cuánto se llama?, de computador, las cosas básicas que de repente nosotros en los laboratorios de la universidad ustedes pueden acceder, pero que tal vez no necesariamente ustedes estén en condiciones de acceder desde sus casas, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, a medida que yo los vaya nombrando, en el fondo un pequeño reporte de cómo están ustedes, cómo están, digamos, sus familiares, su grupo familiar, y en el fondo cosas que estén vinculadas como más de infraestructura, computador, internet, ese tipo de cosas, me lo va a llegar a un tipo de, digamos, de comunicación, principalmente por correo electrónico, para yo dársela a conocer al director de la carrera, porque la universidad, tengo entendido que a través de la DAD está viendo ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, acá, para empezar esta mini round de conversación, digamos, no, nada muy, digamos, sofisticado, pero sí un poquito de información, voy a ir dando las palabras y ustedes, digamos, brevemente me indican, ¿ya? No sé si, bueno, aquí la primera persona, como tenemos más de un Álvaro, ¿cierto? Pero me da la impresión que puede ser Álvaro Mejía que está presente, ¿o no? No sé si Álvaro me escucha, no sé si es Álvaro Mejías, no lo tengo claro, ¿cierto? Barro, profe, el Álvaro, pero no me puede hablar. Ya, tiene Ah, problema, ok. Entonces, Ángel Ramírez, pues, ¿está en condiciones de comunicarse, tomar la palabra? sí, profe. Hola, En mi hola, ¿qué tal? caso, Buenos días. hola, buenos días, profe. En mi caso está todo funcional, así, está todo funcionando normal, no tenía ningún Ya, problema, está todo bien. ya. Eso. ¿Su grupo familiar está bien? Sí, sí, están todos bien, todos sanos, no hay ni un problema, ni un desliz. Ya, ya pues, ya pues. Bueno, que siga así, pues, Ángel, gracias por contestar. Gracias, profe. Ángel Valdebenito, ¿está disponible? ¿Está por ahí, Ángel? Parece que no está en condiciones de hablar. Entonces, Ángel Valdebenito. Bueno, Benjamín Parra, que ya ahí yo lo escuché. Benjamín, Sí, sí, aquí hola, ¿qué estoy. tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, bien aquí, todo bien en la casa. ¿Y usted cómo está, Ya, profe? aquí estamos, pues encerrados. Yo vivo en la comuna de Santiago, voy a cumplir 15 días en cuarentena, así que imagínense, me estoy volviendo mono. Haciendo pan- Ahí tratando, bueno, aquí trabajando, teletrabajando con el computador, viendo, así, tratando que el país funcione. Bueno, Benjamín, qué bueno que esté presente y que usted y su grupo familiar se encuentre bien. Gracias. Ya. Constanza Puebla, ¿está por ahí? Sí, profe, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, profe. Acá en mi casa estamos bien. O sea, vivo con mi hijo y mi mamá, estamos bien. Me preocupa mi abuelo, sí que vive en el sur, porque vive en un lugar chiquitito que se llama Yumbel. Y allá ¿Ya? ya hay un par de casos. Y él va siempre al centro de salud a dializarse y además es diabético. Entonces, Ya, claro, acá en mi súper. núcleo estoy bien, pero sí hay preocupación dentro de lo que pasa con mi familia. Ya, pues, chuta, El igual, grupo de riesgo. ya, pues, gracias Constanza por su información y ojalá que usted con su grupo familiar siga bien y ojalá, bueno, que su familiar en el sur pueda sortear de manera exitosa esta situación. Gracias, profe. Ya, pues, gracias a usted. Graciela Contreras, ¿se encuentra por ahí? No sé, tendrá problemas sí, ahí, con el micrófono. Parece que no está o tendrá problemas con el micrófono. Ya, entonces, Javiera Rodríguez. Javiera, ¿está disponible? ¿Usted está por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. En mi caso, todo bien. Ya, Nada que reportar. qué bueno, qué bueno.
Ya, una consulta, bueno, a través de usted me puede informar. ¿Esta es la primera clase que tienen online o ya tuvieron alguna otra clase ya online? Es que yo creo que todos tenemos ramos diferentes, por lo menos Ah, la ya. mía, esta es la primera. Ya, ok. Vale. Bueno, entonces, si no tuvieron ayer, puede ser la primera o la segunda. Claro. Ya pues, Javiera, gracias. Eh, Miguel Müller, se Eh, encuentra. ¿Todo bien, profe? Sí, grupo familiar, ¿cómo está? Bien, bien. La gente que tiene que salir a trabajar expuesta, ¿no? Pero por el momento todo bien. Ya, ya pues, qué bueno que por el momento esté bien. Gracias. Gracias. Paula Verdugo se encuentra por ahí. Paula, no, parece deberá o tendrá problemas Ah, con... Hola Paula, ¿qué bueno, tal? ¿Cómo está? bien, ¿y tú? Bien, y usted, estamos todos... ¿Cómo usted? Esto lo escucha todo, por si acaso. ¿Ya? Ah, no sé. ¿Usted está, y su grupo familiar cómo está? Bien. Ya, sin mayor novedad. Disculpe Paula, ¿usted dónde vive? Ahora me cambié, ahora estoy en San Bernardo. Ay, Ah, ya, San Bernardo no, la comuna no tiene cuarentena. no, Ya, ya. Entonces, en términos sintéticos, usted y su grupo familiar está bien. sí, Ya pues, listo, gracias. ya, de nada. Sebastián Rebolledo estará disponible, ¿se encuentra por ahí? Ahí parece que no está disponible. Eh, Valentina, Valentina Olea, yo la escuché por ahí. Aquí, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos Sí, días, ¿cómo está? bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cómo estaba usted, su grupo familiar? Bien, mi mamá nada más tiene que ir a trabajar en una comuna en cuarentena, pero en realidad por ahora estamos todos bien. Ya pues, listo. Qué bueno que sea así, pues. Gracias. Y de las personas que veo presentes también está Vania. Vania Fabre, no sé si podrá conectarse, la veo ahí presente. Mm, Parece que eh, ya. Bueno, gracias por la comunicación, ¿cierto? Qué bueno que hasta el momento ustedes estén bien, sus grupos familiares estén bien. Eh, Ojalá que en el fondo, en algún momento, creo yo, todo esto pueda volver a una cierta normalidad. Yo creo que esto vamos a estar harto tiempo así, por lo menos en clase online. Así que yo creo que tenemos un poco que hacernos la idea yo creo que por lo menos abril y mayo vamos a estar así. Entonces, yo creo que va a ser un poquito complicado que volvamos a clase. Y me da la impresión, si que volvemos a clase, va a ser una modalidad muy semipresencial, es decir, tal vez clase una vez cada 15 días, que vayan a la universidad, y yo creo que en el fondo va a ser una cosa como que muy puntual a que la gente vaya a hacer algún tipo de trámite, vaya a entregar, a sacar un libro, si es que. Entonces lo más probable es que en el fondo todo lo que hagamos, las clases, las vayamos a hacer bajo esta modalidad. Dado que en el fondo también existe un botón de que yo puedo grabar esta clase, entonces también está la posibilidad de que la gente que por ese motivo, porque tuvo problemas con la conexión, porque a lo mejor tal vez en ese momento, bueno, se echó a perder el computador o otra persona lo está ocupando, después, como les dije yo, esta clase yo la bajo y dejo un enlace en streaming que yo después de cada clase voy a disponibilizar para que quede, digamos, para que quede accesible a todo el curso. ¿Ya? Profe, Dígame, ¿quién? Javiera yo, o Paula, Paula, Paula. dígame. La Graciela dice que está, pero tiene problemas con el micrófono, que por eso no pudo ¿Ya? No, hablar.
No se preocupe, dígale que, ok, si yo la veo que está presente acá, porque yo puedo ver la gente que está presente en la reunión, y en el fondo lo que le ha pasado a mucha gente es que tiene problemas con los micrófonos, con las cámaras, así que en el fondo no es grave, no es grave. Dígale que gracias Ya. y que ojalá que ella y su grupo familiar esté bien, ¿ya? Gracias, Ya. Paula. Bueno, entonces, como estaba diciendo, las clases se graban, se van a subir al aula virtual, ¿cierto? Y bueno, yo quiero mostrarle acá ciertas cosas para que, en el fondo, a través de la visualización que tiene esta herramienta, ¿cierto? Mostrarle un poco en qué está nuestra aula virtual, ¿ya? Vamos a hacer ahí. Ok, no sé si logran ver, en el fondo, en este momento estoy compartiendo mi pantalla del computador. ¿La logran ver ustedes? ¿Alguien me podría contestar? Paula, usted que fue la última persona que me habló, ¿podría contestarme si están viendo lo que yo estoy compartiendo? Sí, Sí, ya, o sea, se ve el aula virtual. sí. Ya, vale, muchísimas gracias. Bueno, mire, aquí está nuestra aula, la de nuestro curso, ¿cierto? Ahí, entonces tenemos justamente ahí, tenemos, ¿Mm? Está, chuta, me estoy escuchando con delay. Bueno, ahí termino. Eh, lo que tenemos ahí, si se dan cuenta, ahí tenemos nuestra primera semana, están las cosas más básicas, ¿cierto? Que es el programa, el sílabo, la presentación, y una PPT de elementos fundamentales de decisión estadística que en algún momento nosotros, o sea, yo el año pasado, cuando empezamos el curso de análisis de datos cuantitativos 2, fue la que le mostré de manera extensa. Hoy día lo voy a ver muy someramente, ya está disponible. Es simplemente para recordar, digamos, recordarnos de ciertas lógicas de análisis de los datos estadísticos de lectura que nosotros tenemos que ver con tanto con, digamos, las pruebas que estamos haciendo más y con los niveles de significación asociados, ¿ya? Para después empezar ya el próximo martes, ¿cierto? Lo que nos toca, ¿ya? Que es el análisis de regresión. Entonces tengo cuántas clases programadas hasta el momento, tengo 4 clases. Y yo me he preocupado, más allá de las clases que vamos a estar grabando, que, bueno, en el fondo, cada PPT de contenidos con ejemplos que vamos a ir revisando, no de manera extensa, estamos viendo generar una dinámica de clase donde, por ejemplo, hacer harto ejercicio, entre comillas, yo hacer ejercicio, grabarlos como cápsulas de video de 5 a 10 minutos, que en el fondo también ustedes puedan revisar en su casa y que no de repente extendernos tanto en las clases porque nos estamos dando cuenta que clases muy extensas por este sistema igual son cansadoras, ¿ya? Entonces, pero también yo cada vez que en el fondo estoy viendo algo, tengo que ir subiendo las bases de datos en la medida que en el fondo les vaya mostrando las cosas, ¿cierto? Pero tengo, por ejemplo, aquí tengo una PPT y tengo acá, este es un video, por ejemplo, de análisis de regresión simple. Entonces ustedes hacen clic ahí, ¿cierto? Sí. Entonces ahí se dan cuenta las típicas cosas que yo les muestro. Entonces ahí en el fondo, ya, entonces cada contenido yo lo estoy tratando de, en el fondo, clase que yo vaya viendo, dejándole un video, que en el fondo si ustedes los ven, no son videos muy largos, les sirva de reforzamiento y que les vaya mostrando paso a paso cómo hacer los respectivos análisis, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quiero yo en un primer momento mostrar, ¿ya? Lo otro que les quería mostrar, bueno, en el fondo mostrarles un poco lo que es someramente, ¿cierto? Lo que es la presentación de nuestro curso. Ahí, ¿están viendo la PPT? Paula, disculpe que la moleste de nuevo. ¿Me puede retroalimentar? ¿Se está viendo la PPT? Sí, Ya, muchísimas gracias, disculpe. de Ya, nada. entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro programa. Y acuérdense que nosotros tenemos nuestro perfil de egreso, ¿cierto?
Y en nuestro perfil de egreso, como es posible ver ahí, ¿cierto? Tiene 3 dominios. El que nos convoca y nos interesa a nosotros y el que estamos enfocados es el dominio 2, que se llama investigación aplicada, que tiene una única competencia o una competencia fundamental a desarrollar, y que en el fondo ustedes saben que cada programa de estudio tiene distintos resultados de aprendizaje y que en el fondo están respondiendo a este perfil de egreso, ¿ya? Entonces, y tenemos las distintas asignaturas, y toda la asignatura de gestión de base de datos, método 1, 2, cuanti-cual, y análisis de datos cuantitativo 1 y 2 y análisis de datos cualitativo, en el fondo corresponden todo al dominio 2 de investigación aplicada, ¿cierto? Entonces ustedes saben que el segundo elemento ahí de nuestro perfil de egreso declarado, es el punto número 2 o segundo, dice: los sociólogos de la Universidad Central investigan aplicando metodología y técnica de la ciencia social, utilizando de manera adecuada los recursos tecnológicos con el propósito de describir y interpretar de forma rigurosa fenómenos sociales. Entonces, nosotros estamos todavía o sea, nosotros, el curso, ¿cierto?, está enfocado en dar cuenta de ese componente del perfil de egreso. El dominio 2, ¿cierto?, cosas que en el fondo hemos estado haciendo en distintas asignaturas juntos, responde a generar competencias, ¿cierto?, que tienen que ver con el diseño e implementación de estudios e investigaciones, procesar, analizar e interpretar información utilizando diferentes técnicas y herramientas tecnológicas, que es lo que hemos estado haciendo en gestión de base de datos, análisis de datos cuanti 1, 2 y ahora 3, y también desarrollar competencias vinculadas a la comunicación de resultados de manera clara y coherente en los distintos, digamos, espacios de desempeño que el día de mañana podamos tener, ¿ya? Entonces, acá la competencia del dominio 2, como bien dice ahí, dice, investiga aplicando metodología y técnicas de las ciencias sociales utilizando de manera adecuada recursos tecnológicos con el propósito de describir e interpretar de forma rigurosa los fenómenos sociales, proporcionando información veraz y consistente, comunicando información destinada a fundamentar la toma de decisiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y comunidades, ¿cierto? Me pasó lo que me pasó ayer en su momento. A ver. Se quedó pegado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro programa es un optativo, ¿cierto?, que es análisis de datos cuantitativos 3, correspondiente al 7º semestre, si no mal no recuerdo, ¿cierto? Séptimo, claro, ustedes están en cuarto, ¿cierto? Séptimo, claro, séptimo. Y en el fondo el prerequisito, obviamente, porque esta es la continuación de análisis de datos cuantitativos 2. Y aquí principalmente, acá, más allá de lo que esté declarado acá, en el fondo nosotros vamos a concentrarnos principalmente en revisar las técnicas de análisis que se denominan los análisis de regresión lineal, los análisis de regresión logística y el análisis factorial de componentes principales. Todas técnicas multivariables, y como nosotros ya lo hemos desarrollado en otras instancias, ¿cierto?, el aprendizaje de todas estas técnicas nosotros lo hacemos con el software SPSS, y también podemos utilizar para algunas cosas el Excel, principalmente cuando queremos editar resultados, ¿cierto?, que exportamos las tablas, los gráficos, etcétera, etcétera, que nos permiten en el fondo el día de mañana confeccionar nuestros informes de resultados, ¿ya? Entonces eso va a ser principalmente el curso. Entonces los resultados de aprendizaje es en el fondo aplicación del análisis de regresión lineal, ¿cierto? También distinguir como primer componente en el fondo, es decir, un análisis de regresión lineal es establecer una técnica donde yo tengo una variable dependiente y otras variables independientes, y a partir de un modelo de carácter lineal yo quiero en el fondo predecir el comportamiento de la variable dependiente en función de los cambios en o las variables independientes dentro de un contexto investigativo. Después, como resultado de aprendizaje intermedio, ¿cierto?, en este fondo es decir, distinguir los ámbitos de aplicación de la regresión lineal con variables binarias, ¿cierto?, que es otro tipo de técnica de regresión un poquito más compleja, donde las variables ya no son solo cuantitativas de carácter continuo o discreto, sino que hay variables dicotómicas, hay variables, digamos, cuantitativas discretas o continuas, ¿cierto? Y en el fondo es otra técnica para predecir el valor o sea, la ocurrencia o no, en este caso, de un determinado fenómeno.
Y después también, en el fondo, a nivel intermedio, vamos a generar, revisar lo que se denomina el análisis multivariable de tipo factorial, ¿cierto? Y en el fondo, principalmente, cómo a partir de un conjunto de, digamos, de muchas variables, esta técnica permite reducir las variables de tal manera de generar instrumentos más consistentes y más parsimoniosos. ¿Eso qué significa? Si tenemos de repente una escala Likert con 100 variables y de repente la técnica de análisis factorial, pasar de 100 reactivos nos permite pasar, por ejemplo, de 100 a 45 reactivos, entonces el instrumento se hace más potente, se hace más fácil de aplicar y se hace más parsimonioso, es decir, con menos variables explicamos más cosas. ¿Ya? Y como resultado de aprendizaje final, a través de los informes principalmente, que ustedes, la gente, a partir de ya de hacer estos análisis y responder algunas preguntas, sean capaces de, digamos, de comunicar los resultados en el fondo, del análisis. La estrategia de enseñanza-aprendizaje es la que tenemos, siempre tenemos este taller. Por una parte hay un primer desarrollo conceptual, yo le entrego los elementos conceptuales que en el fondo delimitan y condicionan la aplicación de cada una de estas técnicas, ¿cierto? Y después un componente de desarrollo práctico, donde a partir de algún tipo de pregunta, algún tipo de problema, nosotros vemos la aplicación práctica, ¿cierto? De un análisis de regresión lineal, logístico, un análisis factorial. ¿Utilizando qué cosa? Nuestro amigo SPSS, ¿ya? Las estrategias de evaluación, ¿cierto? Son similares a las que tenemos, a las que hemos ya venido desarrollando, ¿ya? Generalmente, estos van a ser trabajos, ¿cierto? Lo más probable es que vayan a ser, entre comillas, en grupo, y cuando estoy hablando de grupo no estoy hablando de 3 o 4 personas, sino que a lo más va a ser duplas de trabajo, ¿ya? Duplas de trabajo, porque en el fondo es complicado trabajos grupales más grandes, ¿cierto? Por el tema de la conexión a internet y todo el tema. Entonces creo yo que es más fácil hacer un trabajo en dupla, ¿cierto? Donde igual van a tener que, lo interesante para ustedes, y en el fondo también va a ser un desafío, pero si lo logran sortear de manera exitosa, van a quedar habilitados en el fondo para hacer cosas que yo cuando salí de sociólogo no hacía, que era como teletrabajar o trabajar a distancia. Si en el fondo logran coordinarse a través de Teams u otro tipo de herramienta, y logran coordinarse y trabajar, digamos, desde su casa, va a ser un aprendizaje también súper importante para ustedes, ¿ya? Y en ese sentido también ahí está el desafío, no solamente aprender, digamos, a utilizar un análisis de regresión, etcétera, etcétera, sino que también ustedes teletrabajar o telecoordinarse mediante este tipo de herramientas, ¿ya? Como les digo, a lo más van a ser duplas de trabajo, ¿ok? El calendario de actividades que yo les quiero compartir, que en el fondo está en el syllabus, que simplemente quiero mostrarles, no más que eso, ¿ya? Que está, que esté en el syllabus que está ahí disponible, ¿cierto? Entonces ahí está más o menos todo, lo que va a ser el curso sesión por sesión, más o menos lo que son las lecturas asociadas, si que tuviésemos, digamos, acceso a la biblioteca, no lo tenemos, ¿ya? Si yo puedo rastrear estas bibliografías que estén, digamos, por el internet, y se las voy a hacer llegar, ya sea por correo o si es que puedo ponerla al aula virtual, el aula virtual. Pero en este caso, el principal material de apoyo va a ser las PPT, los videos que yo vaya subiendo, ¿cierto? Y las clases, ¿ya? Ahí lo tienen todo, ¿ya? Ahí está como más o menos lo que es el plan de trabajo y es lo que nos va a guiar a nosotros durante este curso. ¿Ya? Entonces, para seguir con... Esta cosa me cambia el estado. Yo no sé por qué me cambia el estado. Entonces, estábamos acá, ¿cierto? Ahí está nuestro syllabus y tenemos nuestra bibliografía y en el fondo quiero darle la bienvenida, ¿cierto? Dentro de lo que es posible justamente a este curso, ¿ya? Entonces, un poquito lo que son el syllabus y el programa, ya, un poquito quiero compartir. Yo no sé por qué me pone... Ya.
Y por último, lo que yo les quiero compartir un poco lo que es el programa, ¿cierto? Directamente, para ver lo que son principalmente lo que es los contenidos, ¿cierto? No se está viendo lo que está mostrando. Ahora sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahora sí. Gracias. Gracias, Paula. Muy amable. Gracias. Bueno, mire, aquí están lo que es la estructura de la asignatura en términos de contenido. Acá están todo lo de la presentación, ¿cierto? Las competencias que están en la PPT, ¿ya? Y está la estructura. Entonces tenemos nuestra primera unidad, que es el análisis de regresión lineal. Entonces, el análisis de regresión lineal tiene una versión que se denomina simple, que aquí finalmente es la relación que existe entre dos variables, una variable dependiente y una variable independiente x, ¿cierto? Y la regresión lineal tiene una versión múltiple, donde en el fondo es muy parecida a la anterior, pero en el modelo en vez de ingresar solamente una variable independiente, se ingresan dos o más, ¿cierto? Entonces el proceso vamos a iniciar viendo lo que es la regresión, ¿cierto? Lo que es repasar el tema de la distribución normal, el tema de la asociación de variables, ver los supuestos y condiciones, ¿cierto? La función de regresión, la interpretación, bla, 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 del modelo, estimación de los parámetros, y después ver cómo en el fondo se interpretan los resultados de una regresión. Y teniendo claro eso, vamos a estar en condiciones de, en el fondo, realizar una regresión lineal múltiple, que simplemente es agregarle variables al modelo. Y aquí, en el fondo, principalmente asociado a la regresión lineal múltiple, un modelo, lo interesante es que cuando trabajamos con modelo en estadística, en este caso, hay que validar o evaluar el modelo. Entonces, tenemos que, por un lado, aprender a generar un modelo, ¿cierto?, con la regresión lineal, y después ese modelo validarlo, en términos siempre estadísticos, ¿ya? Entonces, en el fondo, la primera unidad va a versar sobre regresión lineal, ¿ya? Con simple, múltiple, condiciones de aplicación, es decir, desarrollar un modelo y después validarlo. Para después tener una segunda unidad donde el tipo de análisis y regresión ya no va a ser lineal, sino que va a ser una regresión logística. ¿Y por qué hay una regresión logística? Porque hay variables que en el fondo, en función de su escala de medición, nosotros no queremos ver su varianza, si sube o baja, sino que queremos ver un conjunto determinado de fenómenos, en el fondo de presencia-ausencia. Es el tipo, no sé, pues si en el fondo, por ejemplo, a propósito de todo lo que son estas enfermedades epidemiológicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se determinan, hoy en día se hablan, por ejemplo, de grupos de riesgo. Entonces, chuta, si una persona tiene tal edad, está entre tal edad, si esas personas también tienen ciertas condiciones de base, como por ejemplo una enfermedad crónica, una dolencia, etcétera, etcétera, dice, la probabilidad en el fondo se transforma en un grupo de riesgo porque corre un 30% más de riesgo de que en el fondo le dé el coronavirus, el SARS, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de predicciones que se hacen, ¿cierto? Utilizan principalmente el modelo de regresión logística, ¿cierto? Uno no está más enfermo de coronavirus o menos enfermo de coronavirus, sino que le da coronavirus o no le da coronavirus. Entonces, en el fondo, los modelos estadísticos que permiten hacer ese tipo de predicciones son los modelos de regresión logística. Tienen la lógica analítica de base similar, pero sin embargo, ¿cierto?, el tipo de variables que utilizamos en estos modelos son distintas a las que utilizamos en regresión logística. En regresión logística siempre utilizamos variables cuya escala de medición es de intervalos razón, es decir, son numéricas propiamente tal, sean continuas o discretas. En cambio acá podemos utilizar variables dicotómicas, variables ordinales y también variables, digamos, de escala de medición de intervalo razón, ¿ya? Y después, para terminar una tercera unidad, tenemos lo que se denomina análisis factorial de componentes principales, ¿cierto? Principalmente el que vamos a ver ese, y como les decía, es una técnica que se llama de reducción de datos y de variables. Entonces, generalmente se utilizan para validar o para hacer instrumentos de medición más óptimos, ¿sí? En el fondo, a propósito de las escalas Likert que en algún momento ustedes estaban aprendiendo a hacer, ¿cierto? En el fondo, no, hace 60 reactivos,
y de repente una escala de 60 reactivos es muy grande, es muy larga, ¿cierto? Y si en el fondo podemos hacer una de 30 y que en el fondo sea tan buena o mejor que una de 60, eso se puede hacer, pero ¿cómo se hace? Con un análisis factorial de componentes principales, ¿cierto? Y en eso es lo que vamos a ver digamos, en, en el curso. Esas van a ser las unidades, ¿ya? Ya, déjenme cerrar acá. Estoy cerrando esto. Ok. Hasta el momento, chicos, estudiantes, ¿algún tipo de duda, consulta, inquietud? Queda abierta la palabra. Ya, por lo que veo, la gente en el fondo no tiene mayor inquietud. Ok. Bueno, de las cosas, en el fondo, quiero hacer una revisión. ¿Mm? Voy a actualizar la asistencia porque veo que llegó gente, se unió gente a la reunión. ¿Quién veo que apareció? Apareció Valentina. Apareció Julio Benavente, por lo menos acá lo tengo ingresado. A ver. Aquí, claro, acá. Francisca, perdón, Isidora. Ok. Eh, Dígame, active el micrófono, por favor. Si lo puede, Isidora, si lo puede activar, me lo hace la consulta al aire, o si no, sí, ahí estoy viendo que la gente está, Julio también en el chat, veo que está también Isidora. Isidora, si no me estoy viendo en el chat, usted tiene una consulta. Hágamela, por favor, ya sea con micrófono, y si no le funciona el micrófono, hágala por favor acá en el chat. No sé si me escuchó. Ah, ya, ok, sí, ya, vale. Eh, aquí la tengo, la voy a poner presente. Julio también, veo que se eh, Julio Benavente. ¿Ya? ¿Quién más? Claro, ya. Sí veo que, claro, los que llegaron fueron Julio e Isidora. Ya, ok. Eh, no sé si es posible dentro de lo posible, que le muestren a los compañeros cómo descubrieron el chat. Porque, por ejemplo, aquí Julio dice que recién descubrió el chat. Si de repente, yo no sé eh, si tiene micrófono Julio, para ver si lo puede activar y decirlo a todos los miembros, porque yo traté de mostrarle a los estudiantes el chat, pero no pude y la gente no lo vio. No sé si usted puede decir a los compañeros, por favor, Julio, o si no, eh, hablar por acá por el chat, por favor. Gracias. A ver, aquí contestó, a ver.
Ok, sí, justamente, al parecer no, sí, no, Julio, no se le escuchó nada si estaba hablando, no, significa que no, que claro, que no se está, no se está escuchando, debe haber un problema con el micrófono. Ya, vale, gracias. Después me puede avisar después si es que lo puede arreglar para decir a los compañeros cómo se activa el chat para que puedan en el fondo las consultas, tomar palabra mediante el chat. Se lo agradecería. Gracias. Ya, entonces, bueno, antes de que hagamos una pequeña pausa, ¿cierto? Ya, para tomar un pequeño descanso y después volver y estar unos minutos más y dar la clase por finalizada, ¿cierto? Por lo menos la de hoy. ¿Cierto? Quería mostrarles un pequeño refresh de las cosas que en el fondo tenemos que recordar o tener presente al momento de abordar, digamos, el aprendizaje de estas nuevas técnicas de análisis estadístico de datos, ¿cierto? Que es... ya, entonces... Paula, disculpe que la moleste, ¿me puede retroalimentar? ¿Se está viendo por la pantalla? Sí, se está viendo. Muchísimas gracias, Paula, disculpe que la moleste tanto. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que cuando iniciamos la clase de análisis de datos cuantitativos 2, tuvimos toda una primera clase introductoria del tema de la decisión estadística en investigación social, ¿cierto? Entonces, el tema y esto se da principalmente en lo que se denomina no la estadística descriptiva, sino más bien en la estadística inferencial. Aquí, en el fondo, ¿por qué es un proceso más complejo la estadística inferencial? Porque, en el fondo, ¿cierto? Uno busca tomar decisiones investigativas basadas en la estadística porque está estudiando ciertas poblaciones, ciertos universos, etcétera, etcétera, pero cuando uno necesita hacer un estudio, digamos, de un universo o de una población específica, uno no puede hacer un catastro, es decir, uno no puede estar, si queremos hacer un estudio de las mujeres de mayores de 18 años en Chile, fácilmente pueden ser 5 o 6 millones de mujeres, y eso no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que hacemos en el fondo si queremos generar un perfil, no sé, un perfil educacional y laboral para en el fondo facilitar la inserción de la mujer en el mercado del trabajo? No podemos hacer un estudio con 6 millones de mujeres, sino que en el fondo, ¿qué es lo que hace la estadística? Mediante el diseño y ejecución de una muestra de carácter aleatoria, ¿cierto? Sacamos una muestra con un N específico, procesamos esa base de datos, extraemos la información, ¿cierto?, de las variables que consideramos relevantes según nuestro modelo conceptual, y en el fondo llegamos a ciertos resultados, pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros conocemos las características de la muestra. Y la estadística inferencial busca en el fondo extrapolar, ¿cierto?, los resultados que yo obtengo en la muestra, extrapolarla a la población de la cual hace referencia, ¿cierto? Entonces, esa extrapolación de decir, no sé, pues el 80% de las mujeres, bueno, voy a poner así, el 45% de las mujeres en Chile que están en la población económicamente activa tiene dificultades para el ingreso al mercado laboral porque en el fondo tiene estudios superiores incompletos. Pongamos que tenemos una cifra de esas características, ¿cierto? En el fondo decir, chuta, esto nosotros lo sabemos respecto a una muestra, no respecto a la población, pero si la muestra es representativa de la población, nosotros fijamos un intervalo de confianza y podemos decir con un 95% de confianza y una probabilidad de error de 3, no sé, ¿cierto? En el fondo decir, nosotros podemos decir que más o menos un 45% de las mujeres, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, en el fondo, las pruebas de decisión estadística, nosotros siempre tenemos que tener presente que estamos tomando decisiones que en el fondo a partir de una muestra, de un grupo específico de casos o de datos, y en el fondo siempre la pretensión es hablar, en este caso, de
una población, la población que está siendo sometida a estudio, ¿cierto? Entonces, como bien dice ahí, en el punto B de la PPT que estoy compartiendo, dice, la estadística inferencial permite determinar si es probable que un valor obtenido en una muestra pertenece realmente a la población, ¿cierto? Ese es simplemente la gracia de todo esto. Y en el fondo el año pasado, en el curso pasado le dimos harta cuerda respecto de cómo formular una hipótesis nula, cómo formular una hipótesis alternativa, ¿cierto? Fijar cuáles son las variables que están, digamos, están en relación en esta hipótesis, ¿cierto? Fijar el alfa, el nivel de confianza, el error de estimación, el valor P, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Se lo estoy diciendo porque en el fondo tenemos que tener un refresh de eso en la cabeza, porque si bien no vamos a estar nuevamente en la lógica de haciendo pruebas de decisión estadística, sí, en el fondo, decisiones y análisis de resultados que nos van a arrojar los modelos de regresión simple y múltiple, lineal, logística o factorial. Sí, en el fondo hay pruebas de hipótesis que en el fondo están dando vuelta en el proceso analítico. Entonces, bueno, que en el fondo lo recordemos, ¿cierto? Entonces, aquí en esta tablita, que en algún momento yo les mostré, está en la PPT, que está disponible ahora en el aula virtual, tenemos justamente los niveles de confianza asociados al coeficiente de confianza y la probabilidad de error, ¿cierto? Nivel de confianza que es 1 menos alfa, en el fondo tenemos el 90%, al 95%, al 95,5%, al 99% y al 99,7%. Eso significa que siempre finalmente hay una probabilidad de error mínima, aunque sea, pero nunca existe una decisión estadística 100% segura. Podemos aspirar justamente a un 99,7% de confianza, pero no nos libramos de un 0,3% de error, ¿cierto? Generalmente nosotros tenemos los coeficientes de confianza, generalmente de valores críticos expresados en puntaje Z o en otro tipo de puntaje, en este caso principalmente lo que puede ser cuando hacemos nosotros la test de diferencia o de igualdad de media, ¿cierto? En el fondo el Z al 90% es 1.64, al 95% es 1.96, ¿cierto? Al 95,5% 2%, ¿cierto? Y acá, asociado justamente al nivel de confianza, al coeficiente de confianza o valores críticos, está siempre la probabilidad de error asociado al alfa, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Tenemos que con un 95% de confianza hay una probabilidad de error, ¿cierto? Más o menos del 5%, que generalmente el que por convención las pruebas estadísticas utilizan. Podemos avanzar generalmente al 95,5, 99, pero nunca, digamos, hacer menos, porque si no, aumentan las probabilidades de error, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente les pongo esta PPT para recordarle que la investigación empírica en sociología siempre estamos justamente en el dilema de aceptar o rechazar la hipótesis de estudio, ¿cierto? Pero para eso siempre tenemos que estar fijando, antes digamos, de realizar las pruebas, lo que son los criterios claros, o sea, fijar claramente los criterios establecer de manera clara los criterios que nos van a permitir tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, como bien dice Maya, primero tenemos nuestras variables investigativas, lo que tenemos que hacer siempre es tener en mente la formulación de la hipótesis estadística, la nula y la alternativa. ¿Qué prueba vamos a utilizar? En este caso vamos a aprender a confeccionar modelos, ¿cierto? De regresión, lineal, logística, o si bien en el fondo el análisis factorial no es propiamente tal una prueba, sino que un análisis de reducción de variables, pero siempre en el fondo van a estar presentes varias pruebas, como por ejemplo las pruebas de correlación, la prueba de análisis de varianza, en el fondo son técnicas que se basan en cosas que nosotros ya vimos, ¿ya? Especificación del nivel de significación y del tamaño de la muestra, ¿cierto? Encontrar o asumir la distribución muestral de la prueba estadística en el supuesto de la hipótesis nula. El gran supuesto de todas las pruebas estadísticas es en el fondo la distribución normal. Hay otras pruebas que están la distribución chi cuadrado, la distribución de Poisson. Esas distribuciones para este tipo de análisis nosotros no las utilizamos. Y después, ¿cierto?, definir en función de los puntos 3 y 4 la región o zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿cierto? Acuérdense que en función del alfa, el valor P, etcétera, etcétera,
calcular el valor de la prueba estadística utilizando los datos obtenidos a partir de la muestra. Entonces, en el fondo, si tal valor se encuentra en la zona de rechazo, generalmente decidimos rechazar la hipótesis nula, si no, no la rechazamos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos las típicas cosas que nosotros tenemos que hacer, la formulación de una hipótesis nula, de una hipótesis alternativa, ¿cierto? En el fondo, y tener presente que en todo proceso de prueba de hipótesis están presentes los errores. No existe decisión estadística, estimación estadística que esté exenta de error. Es decir, no existe la decisión estadística 100% segura, sino que siempre hay dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. Como sabemos, simplemente de repaso, chiquillos, que el error tipo 1 es el tipo de errores que nos vemos expuestos cuando rechazamos la hipótesis nula, pero cuando de hecho es verdadera. Y el error tipo 2 consiste en aceptar, o mejor dicho, no rechazar la hipótesis nula cuando de hecho es falsa. El primer tipo de error se le conoce como error tipo alfa y el otro se reconoce como el error tipo beta. ¿Ya? Aquí esquemáticamente en esta lámina, ¿cierto? Tenemos justamente en esta tablita que hay acá de doble, o mejor dicho en este cuadro, ¿cierto? Tenemos la hipótesis nula, ¿cierto? En el fondo, ¿qué es lo que pasa cuando rechazamos, dice la hipótesis nula, pero de hecho es verdadera? Tenemos el error tipo 1, error alfa, y cuando la aceptamos y efectivamente es falsa, tenemos el error 2 o tipo beta. Y acá en estas curvitas que salen acá, ¿cierto? Esta es la que nosotros utilizamos, es decir, la prueba de dos colas, ¿cierto? Acá en blanco está la zona de aceptación. ¿De qué? De aceptación de la hipótesis nula, es decir, chuta, en el fondo la famosa hipótesis de la igualdad. Y acá en las zonas que están coloreadas azul son las zonas críticas, es donde en función del parámetro que nosotros, mejor dicho, del valor de la prueba que nosotros hemos obtenido y el valor P asociado, en el fondo terminamos por rechazar la hipótesis nula y en su lugar terminamos aceptando la hipótesis alternativa. ¿Ya? Esto simplemente se lo digo a modo de repaso, ¿cierto? La PPT está disponible, ¿cierto? Para que la revisen y se recuerden de ese tipo de materia. Son 10 para las 11, les propongo que hagamos un break, ¿cierto? Y volvamos a las 11, sí, van a ser las, ¿cierto? Son 10 para las 11, son 10 para las 11. Les propongo que volvamos a las 11:05 para hacer una introducción a somera, al tema del análisis de correlación, que es la base para lo que son la elaboración de modelos de regresión. Entonces, hagamos una pausa, un break, ¿cierto? Y nos volvemos a ver a las 11:05. ¿Estamos?
¿Aló? Está la gente. Está micrófono. ¿Aló? ¿Hay algún estudiante que esté por ahí? Por favor, retroalimente. No sé si se encuentra Paula. Dice no se encuentra Paula. Sí, sí se escucha. Ah, ya, ok. Gracias, Paula. Ya. Bueno, como le había dicho, bueno, ahora para brevemente, quiero revisar, digamos, principalmente la introducción a lo que va a ser la materia del curso, de lo que es la correlación, ¿ya? La PPT que voy a utilizar es la que está disponible en el aula virtual, ¿ya? Entonces, acá simplemente quiero, como parte de la clase y para, en el fondo, eh, revisar esto y dar la clase de hoy por terminada, ¿ok? Entonces, eh, tengo que compartir, ¿ya? Lo que quiero que veamos, ¿ya? No sé si se ve. Vaya arriba. Ok. Entonces ya, ahí está. ¿Se ve? Sí. Gracias. Gracias por la retroalimentación. Bueno, entonces aquí en el fondo lo que vamos a ver ahora un rato, lo que es la introducción al análisis de correlación y regresión lineal. Entonces, para poder entender el análisis de regresión lineal y la confección de un modelo, ¿cierto?, que permita integrar un conjunto de variables en función de que hay unas que explican la variación de otras, ¿cierto? El primer paso previo es entender los fundamentos del análisis de regresión que están principalmente dados por lo que es la correlación, el análisis de correlación, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que existen un conjunto de análisis que apuntan a ver el grado de asociación o de relación que pueden existir entre variables. Generalmente siempre se parte por dos variables, ¿cierto? Y que generalmente nosotros con propósitos de análisis, una la denominamos independiente, la otra la llamamos dependiente, entonces eh, vamos viendo la relación que existe entre ellas, relaciones de asociación. Entonces, como bien dice ahí, los análisis de correlación son un grupo de técnicas estadísticas, en este caso paramétricas, que sirve para analizar la relación de covariación que pueden existir básicamente, primeramente, entre dos variables. ¿Ah? Y, en este caso, el análisis de correlación de carácter paramétrico, es decir, entre variables cuya escala de medición son de intervalo razón, ya sean de carácter discreta o continua, en el fondo son variables cuantitativas que puede ser edad, ingreso, años de escolaridad, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Eh, Esas son las variables cuantitativas cuando yo hablo que están medidas en escalas de intervalo razón, ya sean discretas o continuas, ¿cierto? Y en el fondo, lo que el análisis de correlación busca observar si existe primero relación entre dos variables que yo estoy analizando,
qué tan potente o intensa puede ser esa relación que pueden existir entre esas dos variables, ¿cierto? Y ver también, por otro lado, cuál es el sentido de la variación. ¿Ah? Muchas veces los análisis de correlación nos muestran que mientras una variable, en la medida que estas variables se denominan covariantes, es decir, varían de manera conjunta, entonces muchas veces cuando una variable, por ejemplo, varía en sentido positivo, es decir, aumenta su valor en su escala de medición, la otra variable también aumenta en algún grado su variación en su propia escala de medición. Y muchas veces existe lo que se denomina una variación inversa, ¿cierto? Entonces, eso significa que mientras una aumenta en su escala, se varía en su escala de medición, la otra disminuye, ¿cierto? O mientras una disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Entonces, en el fondo, los estadísticos de correlación buscan primero ver si esa relación de covarianza existe, qué tan intensa puede ser esa relación de covarianza y el sentido de la covariación. ¿Sí? Entonces, pero aquí en el fondo la primera cosa que nosotros tenemos que entender es qué son las covariantes o las covariables. Generalmente hablamos de covariantes o covariables de aquel, en este caso, par de variables, es decir, dos variables, en un principio, pero pueden llegar a ser más, cuyo comportamiento de variación se da de manera conjunta. ¿Ah? Es decir, esta variación, lo típico, una varía y la otra también varía, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que entre dos variables existe esa relación, se denominan covariables o covariantes. Ejemplos, por ejemplo, ahí hay ejemplo número 1, capacidad aeróbica y rendimiento físico. La posible relación entre ambas variables, capacidad aeróbica y rendimiento físico, puede ser como la que sale ahí. Generalmente, a mayor capacidad aeróbica, mayor nivel de rendimiento físico. Por otra parte, también es posible decir que a menor nivel de rendimiento físico, hay una menor capacidad aeróbica. ¿Ah? Ejemplo número 2, un poquito más de las ciencias sociales, ¿cierto? Ingreso familiar y rendimiento académico. ¿Ah? Estos son estudios que muchas veces se hacen, ¿cierto? En ciencias sociales, en sociología, en economía, bla. Entonces dice la relación que podemos establecer en estas dos potenciales, en estas dos variables de estudio, es la siguiente. Por ejemplo, a mayor ingreso familiar, mayor rendimiento académico. Y a menor rendimiento académico, menor ingreso familiar. ¿Ya? Una tercera, digamos, variable que también puede ser muy actual, ¿cierto? En el fondo dice nivel de calidad de vida y niveles de estrés. Entonces la relación que nosotros podamos establecer que generalmente a menores niveles de calidad de vida, mayores niveles de estrés. ¿Ah? Y generalmente a menores niveles de estrés, mayor nivel de calidad de vida. Entonces, en el fondo, ahí estos tres ejemplos nos pueden mostrar esta idea de las covariantes o las covariables. ¿Ah? Generalmente son un par de variables, ¿ah? Es la relación más básica, y ¿qué es lo que ve una? Que cuando una se modifica, la otra también se modifica. Se puede modificar o variar en un mismo sentido o una misma dirección, o pueden variar en sentido inverso, es decir, cuando una sube, la otra baja. Por ejemplo, en el ejemplo 1 y 2 hay una relación positiva, ¿cierto? Y en el ejemplo 3 una relación, digamos, más bien inversa negativa, o más que negativa, inversa, se dan cuenta que a menores niveles de calidad de vida aumenta el nivel de estrés, ¿cierto? Mientras una baja, la otra aumenta. Y nosotros digamos, a menores niveles de estrés, ¿cierto? Mayor nivel de calidad de vida. ¿Qué es lo que de repente sociológicamente se está hablando hoy en día? ¿Cierto? Un fenómeno que puede ser de relevancia no solamente social, sino que también sociológica. El tema de que se está hablando, se está diciendo que el tema de la conflictividad y la violencia intrafamiliar está aumentando. Entonces, nos hemos estado dando cuenta que a medida que aumenta los días en cuarentena, es decir, la cantidad de días que estamos obligados de estar juntos ocupando un espacio físico, miren lo que termina pasando con un nivel social y con un fenómeno o problema sociológico relevante.
ha aumentado en este caso, lo que están diciendo las denuncias, la violencia intrafamiliar contra la mujer. Entonces, lo interesante que les puedo decir de los ejemplos que vimos en la lámina anterior, que lo que hay de común entre lo que tenemos de común, perdón, chuta, se quedó pegado esto. Ahí está. Lo que hay de común es que las variables, estas covariantes que yo les mostré, es que en este sentido, por ejemplo, los dos primeros ejemplos varían en el mismo sentido. Lo que nosotros observamos, al aumentar una, aumenta la otra. Al disminuir una, disminuye la otra. Pero también se observa lo que es la variación en sentido inverso. Es decir, al aumentar una, disminuye la otra. Al disminuir una, aumenta la otra. ¿Ya? Por ejemplo, el 1 y 2, ¿cierto? Son variaciones en el mismo sentido, o se dice relación de covariación directa. En cambio, el ejemplo 3 se denomina o se llama variación de correlación inversa. ¿Ya? Otro aspecto interesante o relevante de la relación de covariación es que no es posible establecer una asociación causal entre ambas, ¿cierto? Como bien dice, nosotros no podemos, si nosotros volvemos al ejemplo anterior, uno no puede establecer claramente cuál es causante de la una y cuál es efecto de la otra. La capacidad aeróbica es la causa del nivel de rendimiento físico, o es el rendimiento físico, ¿cierto? La causa de tener mayor capacidad aeróbica. Algo similar puede suceder en los estudios que buscan establecer una relación de asociación entre los niveles de ingresos familiares y rendimiento académico. Son los ingresos familiares los que están determinando o causan el rendimiento académico, es decir, mayor nivel de ingreso tiene como efecto, ¿cierto?, mayor rendimiento académico, o es el rendimiento académico lo que causa finalmente la obtención de ingresos familiares, es decir, a mayor rendimiento académico, mayor ingreso familiar. En el caso número 3, claro, ¿es el nivel de vida la que causa los niveles de estrés, o los niveles de estrés son la causa del nivel de vida? Entonces, cuando hablamos en una relación de covariación, es que nos damos cuenta que existe esta relación de asociación de covariación, pero no es posible establecer qué variable es la causa de la otra. Entonces, cuando efectivamente existen estas relaciones de covariación y no podemos establecer cuál es la causa, cuál de las variables es la causa de la otra, decimos que existe una relación de asociación denominada correlación. Entonces, aquí en el fondo lo que nosotros nunca debemos perder de vista es que la existencia de una relación de correlación entre dos variables que sean covariantes no significa que estemos estableciendo una relación causa-efecto entre las variables. Sin embargo, lo importante es que cuando nosotros veamos la confección de un modelo de regresión y apliquemos los análisis de regresión, sí vamos a tener que tomar ciertas decisiones que tienen más bien un fundamento de carácter conceptual o teórico, ¿cierto?, antes que estadístico. ¿Ah? En el fondo, por ejemplo, en un determinado momento, podemos decir, porque en el fondo tenemos ciertos antecedentes donde podemos decir que el rendimiento académico es la variable dependiente en función de nuestras investigaciones previas, nuestras teorías, nuestros modelos conceptuales, ¿cierto?, o nuestro marco de referencia conceptual, ¿cierto? Y en ese sentido, el rendimiento académico la denominaremos variable dependiente o I, y para los efectos de nuestro modelo, ¿cierto?, el ingreso familiar va a ser la variable independiente o X, ¿ya? Pero esa es una relación que yo la establezco más bien a nivel teórico, más bien a nivel conceptual, no a nivel estadístico, ¿cierto? Porque alguien puede decir, pero profesor, o sea, en el fondo los típicos estudios que buscan vincular ingreso familiar y rendimiento académico, claro, nos dicen, claro, son los padres quienes trabajan, ¿cierto? Y en el fondo, a través
del dinero que ganan, conforman un ingreso familiar que después les permite justamente poner, por ejemplo, a sus hijos en colegios privados y ahí ellos en el fondo logren mayores niveles de rendimiento, ¿cierto? Entonces es como lógico desde ese punto de vista decir que el ingreso familiar estaría siendo una variable explicativa, causal del rendimiento académico. Pero perfectamente si yo amplío la mirada, en el fondo tengo un modelo de estudio más bien longitudinal, en el fondo también yo puedo decir, chuta, a lo mejor los rendimientos presentes de los estudiantes que están, por ejemplo, en la enseñanza media o en la universidad, van a determinar a posteriori, después cuando esas personas egresen, por ejemplo, de la formación universitaria, determinen los niveles de ingresos que puedan tener más adelante. Entonces, ¿se dan cuenta? En el fondo, la relación en un determinado momento, claro, puede decir, el ingreso familiar estaría determinando el rendimiento académico, pero en el fondo también, si nosotros cambiamos el foco, cambiamos la pregunta, cambiamos la unidad de análisis, también podríamos decir el rendimiento académico podría tener un efecto importante sobre los ingresos, en el fondo, que puedan obtener después las personas cuando ingresen al mundo del trabajo, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, que una relación de covariación o la determinación de una correlación entre dos variables no significa que entre ellas exista una relación causal. Nunca hay que confundir eso, ¿ya? Y bueno, en este caso, en estadística, el coeficiente de correlación por excelencia que existe es el famoso R de Pearson, que ustedes, me imagino, lo vieron en análisis de datos cuantitativos 1 con el profesor Ismael Muñoz, ¿cierto? El análisis de correlación de Pearson. ¿Y qué es lo que hace la R de Pearson? La famosa prueba R de Pearson es un coeficiente que mide el grado de asociación correlativa entre dos variables, permitiendo justamente medir la covariación entre las dos variables que yo estoy sometiendo a estudio. Lo interesante, y para poder entender, digamos, para poder entender e interpretar el coeficiente de correlación de Pearson, es entender que tiene un rango de variación que va desde -1, que es el extremo polar negativo, donde es muy difícil, nunca existe, pero idealmente o teóricamente podría existir una correlación igual a -1, una correlación, un R de Pearson igual a -1 entre dos variables, y si estuviéramos frente a esa situación sería una asociación inversa perfecta. Entonces, va de -1 a +1, y en el fondo, si el R de Pearson en algún momento nos da un 1 cerrado, podemos determinar que existe una asociación directa perfecta entre las dos variables que estamos sometiendo a análisis. Lo interesante es que en el fondo, bueno, -1, +1, pero entre medio de este rango de variación existe el 0. Entonces el tema es que si el coeficiente de correlación de Pearson está midiendo la intensidad de la asociación que existe entre las variables sometidas a análisis. El tema es, bueno, ¿cómo nosotros podemos ir determinando el grado de intensidad que pueda llegar a existir, el grado de intensidad de la covariación entre las variables sometidas a análisis? Aquí está, digamos, lo que canónicamente o por convención se entiende los grados de intensidad. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, cuando la correlación, vamos a decir, va de 0 a 0,3, indica que existe una relación de asociación de baja intensidad entre las variables sometidas a análisis. Existe una relación de covariación, pero si es hasta 0,3, esa relación de covariación indica una asociación de baja intensidad. Es decir, mientras una varía harto, la otra varía poquitito. Ahora, existe un segundo rango de variación, que es el que va de 0,4 a 0,6. Lo que indica, cuando el R de Pearson tiene un valor que va entre 0,4 y 0,6, por ejemplo, 0,52, 0,48, indica una asociación de mediana intensidad entre las variables sometidas a análisis. Ya, ahora, cuando el R de Pearson es 0,7 o más, y puede ir en sentido positivo o negativo, es decir, puede ser menos 0,78 o 0,82,
un R de Pearson que alcance ese umbral indica que la asociación entre las variables es de alta intensidad, es decir, una variable varía y la otra también varía en una intensidad, varían en sus propias escalas de medición, pero se mueve de manera, o sea, igual la variación en una refleja una alta variación en la otra, ¿cierto? Eso indica una asociación de alta intensidad. Cuando estamos en una asociación de baja intensidad, una alta variación en una se refleja en una bajita o poca variación en la otra, ¿cierto? Entonces, el R de Pearson nos está diciendo que existe una relación de asociación que puede ser de baja intensidad, de mediana intensidad o de alta intensidad. Esta puede ser una relación de baja intensidad en sentido negativo o en sentido positivo, o puede ser una relación de alta intensidad en sentido positivo o negativo, ¿ya? Entonces, nunca debemos olvidar que el coeficiente R de Pearson es una medida de relación, de asociación lineal entre las variables analizadas. ¿Por qué es bueno, digamos, tener presente esto? Porque existen otras relaciones de correlación que no necesariamente son lineales. Entonces, como nosotros estamos viendo, nos interesa el R de Pearson en la medida que es un coeficiente de correlación lineal entre las variables. ¿Por qué? Porque en el fondo el tipo de análisis que fundamenta la correlación de Pearson es el análisis de regresión lineal. Es decir, ahí yo con lo que le estoy diciendo ya estoy anticipando una condición de la aplicabilidad de un modelo de regresión. Necesariamente, el tipo de correlación que exista o el tipo de asociación que exista entre las variables de estudio tiene que ser lineal. Si existe otro tipo de correlación, pero no es lineal, yo no puedo aplicar más adelante lo que es el análisis de regresión lineal, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, digamos, ir indagando, examinando si existe una relación lineal entre las variables que yo quiero someter a estudio? Siempre se empieza, y la técnica más fácil, porque es una técnica visual que después yo tendré que corroborar con el estadístico R de Pearson, es hacer un gráfico, hacer un gráfico de dispersión. En SPSS lo vamos a ver la próxima clase, ¿cierto? Yo puedo determinar, por ejemplo, si tenemos una base de datos con calidad de vida y niveles de estrés, ¿cierto? Tomar esas variables que estén medidas, por ejemplo, imagínense que están medidas con índices o con escalas, ¿cierto? En el fondo se tomó una escala o un índice que permite medir de 0 a 100, pónganse ustedes, lo que es la calidad de vida, y de 0 a 100 o de 0 a 10, por ejemplo, los niveles de estrés a los que estamos sometidos, ¿cierto? Entonces, lo metemos en nuestro paquete estadístico, ¿cierto? Generamos un gráfico y de dispersión, donde ¿qué es lo que tenemos aquí? Un gráfico, o sea, tenemos un plano cartesiano con dos ejes, que representan cada uno, ¿cierto? Las variables. Generalmente la que está en horizontal es la variable X, que para los efectos del análisis yo la he denominado independiente, y en el eje vertical es el eje Y de la variable Y, que yo he denominado para efectos del análisis, la he denominado como dependiente. Entonces, cuando yo hago un gráfico de dispersión, ¿cierto? Con SPSS, tomando estas variables, por ejemplo, ni calidad de vida y niveles de estrés, ¿cierto? Cuando el gráfico de dispersión, por ejemplo, me va generando lo que se denomina una nube de puntos, que tiene estas características de ser en el plano, se organiza de manera alargada, ¿cierto? De tal manera que yo pueda trazar, como bien aquí aparece en este otro gráfico, una línea recta. Lo que me está indicando, en este caso el gráfico de dispersión, es que existe en este caso una relación lineal entre las variables sometidas a estudio. En este caso, por ejemplo, pensemos que sea calidad de vida y niveles de estrés. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál va a ser la variable dependiente, profesor? Chuta, no sé, a lo mejor parece que los niveles de estrés determinan la calidad de vida, o la calidad de vida, o sea, entonces en el fondo ya sí, con poco estrés puede ser un indicador de que, no sé, tenga buena calidad de vida. O alguien puede decir, no, en el fondo si uno generalmente tiene buena calidad de vida, lo más probable es que tenga bajos niveles de estrés. ¿Se dan cuenta que la relación de
de cuál es la dependiente y cuál es la independiente no es tan, tan evidente, ahí uno tiene que recurrir, digamos, a la literatura, a un marco conceptual que nos permita establecer más bien conceptual y teóricamente cuál va a ser la variable explicativa independiente y cuál va a ser la variable a ser explicada o dependiente, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, acá vemos, si se están viendo la PPT, por ejemplo, vemos una correlación positiva, entonces vemos, por ejemplo, que en el fondo hay una eh, nube de puntos, es posible dibujar una nube de puntos, ¿cierto? Donde yo puedo trazar una línea recta que va desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha, ¿cierto? Y una correlación de carácter negativo va justamente de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en lo que tenemos aquí, esta nube de puntos hechas con puntitos azules y esta recta roja, en el fondo la típica relación de correlación que existe, por ejemplo, entre dos variables como estatura y peso. ¿Y por qué? Y aquí en el fondo nos permite decir por qué hay una correlación de carácter positiva. Porque si nos damos cuenta, ¿cierto? A medida que tenemos una variación positiva en la estatura, es decir, pasamos de 62 a 64, estoy pensando, esto debe ser una escala gringa, o puede ser 1,60 m, pasamos de un metro, por ejemplo, de 1,62 m a 1,66 m, ¿cierto? ¿Cierto? En el fondo también aumentan el peso de las personas. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, por eso una variación a mayor cantidad de estatura, se observa una tendencia a que la gente pese más. Pero se observa una tendencia, porque finalmente nos damos cuenta que, por ejemplo, a este nivel de 62, voy a poner que esto es 1,62 m, pueden haber, por ejemplo, 110, 120, ¿cierto? Hasta 130 kilogramos, ¿cierto? Hay una dispersión. ¿Ah? Después esto puede ser 63, hay varios puntitos, ¿ah? Pero en el fondo yo puedo trazar en esta 9 puntos, ¿cierto? Una línea recta, lo que me permite a mí observar de manera preliminar, ¿cierto? La existencia de una relación lineal entre, en este caso, peso y estatura. Imaginémonos que esto es, que esta tendría que ser, ¿cierto? En el fondo, calidad de vida y niveles de estrés, porque nosotros nos damos cuenta que mejores niveles, o a mayor calidad de vida, ¿cierto? Mayor calidad de vida, esto sería claro, esto sería, aquí sería esta inversa. ¿Cuál tendría que ser acá? Esto tendría que ser aquí. Esto es, no, pues esta es negativa, esto es claro. Esta es negativa. Esta negativa dice a medida que aumenta, esta está reflejando a medida que aumenta una, se refleja, y esta a medida que aumenta una, baja la otra. ¿Mm? A mayor nivel de estrés, aumenta, aquí está, por ejemplo, aquí está, mayor nivel de estrés, los niveles, no, aquí no, está como rara esta, ¿cierto? A ver, está negativa, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ponerla acá? ¿Cuál sería acá? Esto, claro, claro, sí, pues aquí está, claro, vamos disminuyendo aquí, claro, acá está. Imaginémonos que esto es calidad de vida, ¿cierto? Entonces nos estamos moviendo acá. Entonces, tenemos un alto nivel de calidad de vida, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, ahí está el nivel de estrés, ¿cierto? Entonces, una alta calidad de vida, ¿cierto? Acá estaría reflejando un bajo nivel de estrés, pero aquí una bajo nivel o peor calidad de vida, altos niveles de estrés. ¿Se dan cuenta? Entonces, este gráfico está reflejando, ¿cierto? Una relación inversa entre lo que he denominado como calidad de vida y niveles de estrés. Alta calidad de vida, bajo nivel de estrés. Baja calidad de vida, alto nivel de estrés. ¿Se dan cuenta? Ahí está la relación de carácter negativo. ¿Ya? Entonces aquí simplemente en la correlación directa, positiva o directa, es decir, cuando el R de Pearson acá, ¿cierto? Nos dice que es positivo, ¿cierto? Y aquí es negativo. Entonces cuando tenemos que es correlación positiva, es que el R de Pearson
nos da valor positivo, ¿cierto? Y cuando la correlación es negativa, el R de Pearson nos da negativo. Entonces, cuando es positiva, nos está diciendo que cuando se refleja un aumento en la variación de la variable X, veremos reflejado un aumento en la variable Y. Si esta relación sigue siendo positiva, no significa que si yo veo una disminución en la variable X, también veré una disminución en la variable Y. Eso significa que la correlación, cuando es positiva o directa, es que ambas variables varían, valga la redundancia, en la misma dirección. Cosa inversa de lo que sucede cuando el R de Pearson nos da negativo, menos 0,55, ¿cierto? Y nos dice que ahí el R de Pearson, el signo negativo en el R de Pearson nos está diciendo que la relación que existe entre las variables es más bien inversa. Es decir, cuando se observa un aumento en la variable X, se observa una disminución en la variable Y. Y cuando se observa una disminución en la variable X, se observa una variación en la variable Y. ¿Ya? Bueno, una disminución en X, un aumento en Y. ¿Ok? Y en el fondo, ¿qué es lo que está midiendo el correlación de Pearson? Está midiendo lo que dice ahí, el estrechez del ajuste de las coordenadas X e Y. Las coordenadas X e Y, ¿cierto? Las coordenadas son los puntos que están en este plano cartesiano que yo voy delimitando en función de ¿qué? De los valores que cada caso va asumiendo tanto en el eje X como en el eje de la Y. Nivel de calidad de vida, niveles de estrés. Entonces aquí hay un valor en X, ¿no? Pongamos que este es 99, o sea, 90% de calidad de vida de 0 a 100, donde 100 es una calidad de vida, pero ya brutal, muy buena, ¿cierto? Y tenemos un nivel de estrés de 1. Y pongamos que el nivel de estrés va de 0 a 10 y la calidad de vida de 0 a 100. Entonces, a un nivel de calidad de vida de 90, es decir, muy buena calidad de vida, tengo un nivel de estrés muy bajo, en este caso 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces dice, mide la estrechez del ajuste en las coordenadas X e Y, donde en el plano cartesiano, alrededor de una recta de ajuste, y esa recta de ajuste se denomina recta de regresión. Entonces, si nosotros volvemos a estos grafiquitos, en este caso que tenemos acá la variable estatura y peso, vemos nuestro gráfico de dispersión, podemos delimitar que se está formando una nube de puntos que tiene una forma alargada y que se mueve en este caso en un sentido positivo. Si nosotros trazamos una recta que, por ejemplo, quede lo más equidistante de todos los puntos que se dibujan en el plano cartesiano, esta recta que busca reflejar el nivel de ajuste se denomina recta de regresión. Y finalmente el análisis de regresión va a consistir en obtener la ecuación de esa recta, y el análisis estadístico mediante SPSS nos va a dar, digamos, lo que son los distintos coeficientes o componentes de esa recta, ¿ya? Entonces, y lo importante del coeficiente de correlación de Pearson, ya para terminar, es que en el fondo se vincula principalmente con el proceso de predicción. Cuando nosotros podemos establecer una relación de covariación mediante, por ejemplo, el R de Pearson, nosotros aumentamos la capacidad de predicción de un determinado fenómeno, ¿ya? Generalmente, la primera aproximación predictiva que uno puede tener respecto de un determinado fenómeno es la mediana y la desviación estándar, y nosotros sabemos que, digamos, en función de la distribución normal o la curva normal, hay entre 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones estándar hacia la izquierda respecto del fenómeno que yo estoy observando. Yo sé que en el fondo, si escojo un caso al azar de un determinado respecto a un determinado fenómeno, tengo la probabilidad de en un 95% de confianza y un 95,5% de confianza y un 4,5% de error, que el valor, por ejemplo, del peso de un estudiante de la Universidad Central, si eso yo lo escojo al azar y yo tengo un estudio donde yo sé cuál es el peso promedio y la desviación estándar de todos los estudiantes de la Universidad Central, yo sé que si elijo uno al azar, en el fondo va a estar dentro de ese 95,5% de casos que se encuentran de dos desviaciones estándar hacia la izquierda y 2 desviaciones estándar hacia la derecha dentro de la curva normal.
es una predicción bastante gruesa. Pero si yo, en el fondo, logro determinar a través del R de Pearson que es el peso depende de otro tipo de variables, yo conociendo el valor de esa otra variable puedo mejorar la predicción del comportamiento, en este caso de la variable peso. Entonces yo puedo decir, chuta, si conozco, por ejemplo, la estatura de las personas, puedo predecir de mejor manera, más o menos, cuánto una persona de 1,68 puede llegar a medir. Entonces, en el fondo, lo interesante del coeficiente de correlación de Pearson es que nos permite a nosotros los sociólogos, ¿cierto? O a la gente que hace análisis estadístico, mejorar, ¿qué cosa? Mejorar los procesos de predicción de, en el fondo, los valores que puede asumir una determinada variable en función de los valores que tiene otra variable. Pero yo, para poder hacer esa predicción, tengo que primariamente saber si es que entre esas dos variables existe una relación de asociación que sea posible de medir con el R de Pearson, ¿ya? Entonces, es eso lo que les quiero yo, en el fondo, decir como parte de esta primera clase, ¿ya? Ya van a ser las 12, ¿cierto? Creo yo que en el fondo estamos bien. Y recordarles, ¿ya? Bueno, la próxima clase, todo el contenido está en esta misma PPT, que yo en el fondo les mostré ahora la primera parte, porque ya la próxima clase vamos a empezar propiamente tal con el análisis de regresión simple, ¿ah? Cómo esto funciona. ¿Ya? Como les dije, esta clase ahora yo la voy a grabar, la voy a dejar disponible en el aula virtual durante la tarde. No sé si existe algún tipo de duda, consulta. No sé si alguien quiere expresar algún tipo de duda, consulta respecto a de lo que vimos ahora o de cómo viene el curso más hacia adelante, queda la palabra dada para quien quiera manifestar algún tipo de duda, inquietud. Ok, entonces, bueno, damos por terminada la clase de hoy, ¿cierto? La PPT, sílabus, descarguen todo eso y como les acabo yo de decir, esta clase ahora voy a colgar, vamos a terminar la sesión y voy a descargar el video y lo voy a poner disponible dentro del aula virtual del curso. Bueno, como veo que no hay duda y consulta, en el chat tampoco, ¿cierto? Vamos a dejar la clase de acá. Como yo les dije, eso sí, para que vayan un poco tanteándose entre ustedes, como los trabajos, como la evaluación va a ser mediante trabajo, vayan pensando más o menos cuáles van a ser sus duplas de trabajo, por favor, ¿ya? De tal manera que en el fondo de aquí a 2 semanas, ¿cierto? Qué claridad más o menos quién va a trabajar con quién. Bueno, eso sería todo por hoy, estudiantes. Gracias por su asistencia. Que estén muy bien, síganse cuidando. Y nos estamos viendo el próximo martes, justamente también a la hora de siempre, de 9:45, más o menos, creo yo, hasta las 12. Estén revisando constantemente la aula virtual. Cuando yo suba algo, les voy a mandar un mensaje. Eso sería. Que tengan muy buenas tardes todos. Profe. Chao, chao, que estén bien.